pero vuelvo a repetirlo en resumidas cuentas. ¿Por qué vamos a verlo del movimiento obrero? Porque ellos van a generar los cambios a largo plazo, van a generar, esperen que se pegó este asunto, van a generar en el fondo que haya nuevos partidos políticos, van a generar que haya nuevas ideas en Chile, chiquillos. ¿Qué cosa más importante que haya nuevas ideas? ¿Ya? Así que eso es lo que nosotros vamos a ver. Ya, voy a proyectar el video, espero que se escuche. Mi computadora anda particularmente lento, así que les pido disculpas. Sector obrero, un nuevo actor social. Veamos esta escena de un interesante fragmento de Labradores, Peones y Proletarios de Gabriel Salazar, citando al gringo Henry Meiggs. Cuando yo acepté realizar este trabajo, todos exageraron sus dificultades y me advirtieron de que eran insuperables. Me dijeron, usted no puede controlar los peones locales porque ellos son insubordinados e ingobernables. Esta profecía, señores, no se ha cumplido en la ejecución de este ferrocarril. Todos los artesanos y peones chilenos han trabajado obedeciendo la voz del honor y del deber. Es cierto que yo los he tratado como hombres y no como perros, como ha sido aquí la costumbre, porque ellos son eficientes y uno sabe cómo dirigirlos. Yo los he visto incluso autodirigirse, y aún así sobrepasan al trabajador extranjero. La configuración de una clase obrera se insertó dentro del proceso de modernización económica del país, pues este nuevo grupo social surgió en el siglo XIX al amparo de la industria, tanto minera como de bienes de consumo, y del desarrollo de los medios de transporte. La extracción industrial del salitre, del cobre y del carbón, así como la expansión del transporte, las obras públicas y el surgimiento de la industria liviana en las principales ciudades, provocó la proletarización de algunos sectores del peonaje que a cambio de un salario ingresaron como fuerza de trabajo a las industrias. Esta incorporación a las faenas industriales se realizó en condiciones bastante precarias. No se contaba con legislación laboral que regulara las relaciones con el empleador y se trabajaba casi sin pausas durante largas jornadas, 7 días a la semana, de forma mecánica, reiterada y por salarios muy bajos. Esta situación significó la pérdida de los espacios de autonomía que mantenían campesinos, artesanos y peones libres antes de su conversión en asalariados industriales. La masa proletaria numéricamente inferior al peonaje urbano tuvo condiciones de vida miserables. En Santiago residía en los arrabales del poniente de la ciudad, en pequeñas construcciones de madera con pisos de tierra y sin ventilación, o bien en conventillos. A pesar del clima benigno de la zona central, los índices de mortalidad infantil y adulta eran altísimos, incluso superiores a los de ciudades expuestas a enfermedades tropicales. Además, Santiago no contó sino hacia fines del siglo XIX con alcantarillado y agua potable, pero fue, sin lugar a dudas, en las regiones mineras donde se constituyeron las experiencias más dramáticas de la proletarización. En ellas, la mano de obra sufrió condiciones de trabajo extremadamente duras. El trabajo era peligroso y en condiciones climáticas extremas. El abuso y uso de la fuerza era habitual para obligarlos a trabajar. Cada campamento contaba con su propio retén de policía localizado en las mismas casas de administración y financiado por los mismos empresarios. Las oficinas salitreras constituyeron recintos cerrados, alejados del radio de acción del Estado, donde los proletarios quedaron cada vez más sujetos a la autoridad del dueño de la oficina. Los pagos realizados en fichas para usar en la pulpería de la salitrera, donde se adquirían enseres básicos y alimentos. Entonces, jóvenes, como para complementar esto, ¿qué tenemos que entender? Surge el proletariado como una fuerza de trabajo. ¿Qué es el proletariado? Los obreros. ¿Dónde trabajan los obreros? En las minas, ¿ya? No son campesinos, o fueron anteriormente campesinos, pero ahora son obreros, son otra clase. ¿Por qué son distintos de los campesinos? Porque reciben salario. ¿Qué es salario? Sueldo. Se habló antes, sueldo, con dinero, ¿ya? Se habló también de, por ejemplo, el tema de que eran menos libres que un peón o menos libres que un campesino, por supuesto, porque el campesino tenía que, a pesar de que vivía y trabajaba en el mismo lugar, porque la mayoría es inquilino, ¿ya? De todas formas,
no tenían horarios de trabajo. El horario de trabajo con horas surge dentro de las fábricas, no surge en el campo. En el campo es como ya, desde que está el sol hasta que va cayendo, listo, vaya a trabajar. Y de ahí en adelante la vida es tuya. Porque en el fondo tú tienes que producir cierta carga. En el caso del trabajo obrero o el trabajo de ahora, es por horas. Entonces tú sabes que cierta cantidad de horas tienes que trabajar. Ahora, en la época, fundamentalmente no había como regulación de horas, de cuántas horas. Entonces, por eso los patrones se aprovechaban tanto. ¿Por qué surge esta masa proletaria obrera? Porque en Chile se descubre el salitre. O sea, mucha gente se va a ir a trabajar. Habían obreros, pero muy pocos. Con el salitre, mucha gente se va a ir al norte a trabajar en las fábricas. Ahí va a estar la vida dura, ahí va a estar en el fondo toda la complicación de la cuestión social. Gente que muere de hambre, de frío, de enfermedades, de explotación laboral, de enfermedades laborales, de que tal vez les reventó como el salitre cuando estaban extrayéndolo y así un montón de cosas más. ¿Ya? Eso es lo que estamos hablando. Henry Meiggs, que es la persona que habla al principio, no sé si conocen la calle Meiggs en Santiago, es famosa, ¿ya? Es como una calle llena de comercio, la calle Meiggs que es en Central. De ahí viene el nombre. Era un empresario que efectivamente decía que los chilenos trabajaban más que los extranjeros, así que era bacán como venir a Chile a poner fábricas, porque los chilenos eran muy obedientes, ¿ya? Pero ojo ahí, que en una parte dice, si bien son muy obedientes, incluso ellos se autogobiernan, se automandan, y trabajan súper bien autogobernándose. Eso es algo muy particular de los obreros, que va a llevar a que en algún momento esa autoorganización los lleve a organizarse también políticamente, ¿ya? Y eso es como lo bacán que van a tener los obreros, que se van a juntar, se van a reunir y se van a dar cuenta que las condiciones de vida que están viviendo son pésimas y que hay que hacer algo al respecto, que no puede ser posible que haya que seguir viviendo así, ¿ya? Por otra parte, vamos a diferenciar, son tres grupos distintos. Los peones, que son estos trabajadores temporales, que van a hacer como trabajo a casa, van a intentar, no sé, desmalezar el pasto, qué sé yo, trabajos temporales. Los campesinos que viven en el campo, en un latifundio, una hacienda, disculpen, que es un gran pedazo de terreno donde van a vivir también porque son inquilinos. ¿Qué significa inquilino? Quien trabaja y vive en el mismo lugar, ¿ya? Y al mismo tiempo tenemos estos obreros o proletarios que van a trabajar en las fábricas, siendo estos últimos los que a pesar de ganar dinero, son los que por lejos más lo van a pasar. ¿Ya? Y eso es importante de reconocer. O sea, a pesar de que van a ganar plata, en algún punto su vida es horrenda. Ni qué decir de las mujeres, ni qué decir de los niños, ¿ya? En la época que van a tener que trabajar los niños muy chicos en la salitrera o en lota sacando carbón, y al mismo tiempo las mujeres que van a tener que prostituirse en muchos casos, o simplemente vivir en torno al esposo porque no había nada más que hacer. Como vieron, las salitreras están separadas de las ciudades y por lo tanto son como un mundo aparte. El mundo de la salitrera. Por lo tanto, ahí no llegaba como la protección del Estado en ningún caso. Ahora bien, salía ahí un retén de policía. En la época los carabineros no existían, ¿ya? Lo que sí existía es esta policía. ¿Qué significa esto? Que en el fondo eran guardias, ¿ya? Si queremos verlo como simplemente eran guardias, porque la policía como tal se crea un poquito después, en el 27. Acá estamos hablando de los años 1900, 1903, a principios de siglo. Ahora, esto va a suceder hasta que los obreros se cansen, hasta que los obreros se organicen. Y eso es lo muy bacán y por eso la clase, hace como 2 o 3 clases atrás, vimos el tema de la Revolución Rusa. Los obreros empiezan a leer y a informarse entre ellos qué está pasando fuera de Chile. Y empiezan a cachar que en varios lugares la gente está revolucionando. Y con revolucionando me refiero a algo muy similar a lo que vivimos en octubre. Protestas contra el gobierno por ciertas situaciones como derechos y por explotación laboral, ¿ya? Más la pobreza, el hambre, otras cosas. Entonces los obreros se ponen a leer eso y dicen como, ¿por qué acá no? ¿Cuál es el problema? Porque acá en Chile no podemos en el fondo tener lo mismo. ¿Por qué no nos organizamos y nos vamos en contra del patrón, que en este caso es como el culpable de nuestros males? Y más aún, ¿por qué no nos vamos en contra del gobierno que permite que este patrón pueda explotarnos totalmente? Y va a empezar algo que se llama el ciclo de las protestas o huelgas obreras. ¿En qué consiste esto? Muchos años, son al menos, a ver, yo diría como entre unos 10 a 20 años, de protestas continuamente en todo Chile, de norte a sur. En Iquique las salitreras,
En Valparaíso, en el puerto, en el centro, en los centros de distribución, en el sur, en las zonas carboníferas. ¿Ya? Al mismo tiempo, los obreros se van a alzar, no porque se hayan puesto de acuerdo, pero ustedes saben que un movimiento impulsa a otro. O sea, partimos reclamando por el metro y terminamos sacándolo de la FP. Como que quiero que se den cuenta como que así van funcionando las cosas. Una cosa va desencadenando otra, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender acá? Que en algún momento los obreros se organizaron para pedir derechos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Cómo va fundamentalmente a pasar esto. Esperen, aquí. Obrero. Hacia fines del siglo XIX, obreros salitreros, portuarios y urbanos dieron origen a las primeras huelgas, paros y motines en reclamo por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. A diferencia de la labor societaria desarrollada por las mutuales, estos trabajadores se inclinaron por organizaciones mucho más frontales, como las sociedades de resistencia y mancomunales. Las sociedades de resistencia fueron las primeras agrupaciones obreras en plantearse en términos de lucha y confrontación ante los patrones e industriales. Inspiradas en postulados anarquistas, rechazaron toda forma de acción política y creían en la llamada acción directa, es decir, el sabotaje, el boicot y la huelga, favoreciendo de esta forma la lucha frontal contra sus patrones y prescindiendo del apoyo estatal. Se propagaron con fuerza entre los portuarios, los trabajadores de ferrocarriles y del carbón, tipógrafos, tranviarios, panaderos, mueblistas y zapateros, participando en la mayoría de las huelgas del período. Por su parte, los mineros del norte salitrero y del Golfo de Arauco adhirieron a las llamadas mancomunales, organizaciones de trabajadores típicamente chilenas que combinaron el socorro mutuo con la acción directa. Si bien la mayoría de ellos actuaron dentro del marco institucional vigente, también recurrieron a la huelga para luchar contra sus patrones y postularon la necesidad de participar en la lucha política nacional con el fin de transformar las relaciones productivas. Con el fortalecimiento del movimiento obrero, la cuestión social fue adquiriendo un tono cada vez más político, dando origen a un ciclo de huelgas y protestas populares que puso en entredicho la dominación oligárquica y liberal. Poco a poco los gobiernos se fueron haciendo conscientes de que las manifestaciones obreras contenían un potencial tremendamente amenazador para el sistema, tanto por la cantidad de personas involucradas como por los perjuicios derivados de la paralización de actividades estratégicas para el país, salitre, puertos, ferrocarriles, etc. Además, el grado de radicalidad y ánimo de confrontación de algunos discursos obreros encendió la alarma en los sectores acomodados. Frente a este escenario, la actitud más frecuente asumida por el Estado fue la represión, la cual iba desde el despido de los activistas de sus empleos hasta las matanzas indiscriminadas de población. Sin embargo, desde la publicación de la encíclica Rerum Novarum, gran parte de los sectores conservadores adhirieron a la línea social cristiana impulsada por la Iglesia, que responsabilizó a los ricos del cuidado y bienestar tanto material como espiritual de la clase trabajadora. Asimismo, los interpeló a hacerse cargo de la beneficencia, la educación y el socorro de sus familias. Por otro lado, en algunas esferas de la clase política, tomó cuerpo la idea de combatir la cuestión social con obras y leyes de protección social, tales como la Ley de Descanso Dominical y de Habitaciones Obreras, promulgadas durante la primera década del siglo XX. Asimismo, el desarrollo de la cuestión social obligó a reformular los mecanismos de convivencia social entre el grupo dirigente y los sectores populares, especialmente porque estos últimos empezaban a formular paulatinamente su propio proyecto político. Los ejemplos del Partido Democrático, como del posterior Partido Obrero Socialista, sin mencionar la experiencia de los diversos centros anarquistas, no hacían más que ratificar esta maduración político-ciudadana del mundo popular. Sé que el vocabulario acá es complejo, que no es tan simple, pero tenemos que entender algunas cosas. Quienes gobiernan se llama la oligarquía, ¿ya? Ustedes saben, yo armé una carpetita, así que ahí les voy a mandar en el fondo los videos para que después los puedan ver y los puedan compartir cuando hagan la tarea que va a ser la siguiente, porque tienen que conocer estos conceptos ya. Sé que suena algo muy raro, de pronto no lo hemos visto tantas veces, pero también comprendan que estamos con clases online.
En un contexto normal, ustedes ya deberían saber, al raíz del derecho, qué es la oligarquía. Pero para que lo tengamos claro, la oligarquía es la clase dominante, quien gobierna. ¿Y por qué se llama oligarquía? Oligos pocos, arqué el poder de unos pocos. Porque muy poca gente está realmente tomando las decisiones en Chile, que son primos, que son hermanos, que son parientes, y entre cuatro paredes, finalmente, porque nadie puede votar, casi nadie, a pesar de que Chile se declara democrático, recuerden que muy poca gente sabe leer y escribir, para empezar, ¿ya? Entonces, muy poca gente puede votar realmente, y entre cuatro paredes, entre gallo y medianoche, en el fondo, se arreglan todas las cuestiones del país. Por lo tanto, a este grupo gobernante le llamamos oligarquía. El resto de la gente, por supuesto, es la gente que está dominada por la oligarquía. Entonces, ¿qué va a pasar? Los obreros se van a empezar a agrupar, tal como dice ahí, primero con ideas anarquistas. ¿Qué quiere decir esto? De autogobierno. Ustedes, Estado, gobierno en el fondo que está en la época, ustedes no nos están ayudando. Estamos como en las manos de los empresarios. ¿Por qué vamos a creer en ustedes? Y por lo tanto, comienzan los ciclos de protesta violenta. Recuerden que en el 3 tienen toda la quema de Valparaíso, en el 5 la huelga de la leche y la carne, en 1907 la huelga de la Escuela Santa María, y así sucesivamente. Ya todo Chile empieza como a arder al mismo tiempo. Porque esta gente dice, ¿por qué vamos a ser pacíficos? Si pacíficamente no escucharon a los artesanos anteriormente, que son las mutuales, ahora vamos a hacer cosas más brígidas, vamos a ponernos más radicales, como dice el video. Entonces ahí se van a formar estas sociedades de resistencia, se van a formar las mancomunales, ya que son organizaciones obreras, para empezar a presionar, ya sea al patrón o más adelante al Estado mismo. De hecho, desde los mismos obreros van a surgir representantes para entrar en las votaciones, chiquillos, ¿ya? Chiquillas también. Va a surgir un partido de obreros. Nunca en la historia de Chile hemos tenido un partido compuesto única y exclusivamente por gente popular, no gente de la élite, ¿ya? Hay como un intento anteriormente que se llama Partido Demócrata, que es un partido chiquitito, que medio que a nadie le importa la historia de Chile, por algo no lo han escuchado, pero un partido como de élite que incorporó, élite me refiero a la gente con poder, a los sectores acomodados, como dicen acá en el video, que incorporó a uno que otro artesano para poder como mezclar un poquito las clases sociales. Porque en Chile, después de la independencia, no es que las clases digan como, oh, Chile fue un país muy bacán, no había diferencias entre ser blanco, ser moreno, falso, hasta el día de hoy es un tema, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Van a haber estas mancomunales, estas organizaciones que a largo plazo van a generar un partido de puros trabajadores, que es el Partido Obrero Socialista, el primer partido trabajador en Chile, POS, el POS, ¿ya? Que a largo plazo, cuando los rusos se revolucionen, va a cambiar de nombre de Partido Obrero Socialista a Partido Comunista, que es algo que me imagino les debe sonar, ¿ya? Que la gente ve como comunismo en todos lados y no están así. ¿Ya? Entonces, es tan fuerte lo que va a causar esta oleada de huelga que primero la élite se plantea a sí misma, la oligarquía se plantea, estamos haciendo las cosas bien. ¿Realmente esto es lo que deberíamos hacer? ¿O estamos embarrándola finalmente porque están los pobres como muriéndose de hambre? Aunque ustedes no lo crean, era una duda real. ¿Ya? Y la iglesia va a intervenir y va a decir, ¿saben qué? Ustedes ricos tienen la culpa de todo. Porque ustedes tienen los medios de producción, ustedes tienen las fábricas. Ustedes pusieron los horarios de trabajo y ustedes no están dándole nada a los obreros, solo les pagan unas monedas. ¿Dónde están los derechos? ¿Dónde está la protección? ¿Dónde está el cuidado? Entonces, la iglesia tiene un rol muy importante en la época, presionando un poco a la élite para decirle, ¿sabe qué? Hágase cargo de algo al menos. ¿Ya? Entonces, gracias a eso vamos a tener, no gracias a la iglesia, sino que gracias a la presión obrera, más la reflexión de la iglesia, se van a provocar algo que en Chile se llama las leyes sociales. ¿Qué es esto? Ley de la silla, tener una silla en tu trabajo, no estar todo el día parado. Yo sé que suena lógico, pero no pasaba. Ley de descanso dominical, no trabajar un día a la semana. La ley de trabajo de la cantidad de horas, que me imagino pasa que pasó de 14 a 12 o de 2 a 10, algo por el estilo, pero una cantidad de horas igual enorme. La ley de accidentes laborales, la ley de que no pueden trabajar niños, y así sucesivamente. Ya vamos a tener una suma de leyes que van a al menos parchar lo mal que está yendo la gente. Y soy enfática en lo de parchar porque es como un cambio brutal en la vida de las personas.
pero sí va a provocar a largo plazo que las personas vayan a tener derecho. O sea, nosotros podemos reclamar por una silla en nuestra pega, de verdad, gracias a esta ley. Esta ley ha tenido poquitos cambios en el tiempo. La ley de la silla rige hasta el día de hoy. Y ustedes no pueden estar en un trabajo que no tenga una silla, ¿ya? O algo donde poder apoyarse. Tienen derecho a poder estar algún rato de su día sentados. Suena algo obvio, pero en Chile, cuando no tenemos las cosas por escrito, parece ser que no es de sentido común, ¿ya? Entonces, como les iba diciendo, esta gente va finalmente conducir su movimiento, su rabia, su efervescencia hacia algo que se llama Partido Obrero Socialista, que va a cambiar a Partido Comunista y que va a tener representantes en el Congreso. Uno que otro, no es mucho, porque son trabajadores. Ahora, la típica duda es por qué, si son trabajadores y son la mayoría, no tienen como más representantes. No es porque no quieran participar, es porque fundamentalmente no saben leer y escribir, muchos de ellos. ¿Cómo participan entonces? ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener un gran problema respecto a la votación. ¿Por qué, no, por qué deberían arrasar en el fondo? Pero ¿por qué no arrasan? Porque fundamentalmente la mayoría de ellos no tiene idea cómo leer y escribir y es un requisito para la hora de votar. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la mayoría de los obreros no puede votar. ¿Ya? Para finalizar, vamos a ver un último videito que también vamos a comentar y sería todo por esta clase, chiquillos. Denme un segundo que mi internet, reitero, anda, pero pobre. Ahí está. Aquí está. El vocabulario es alto, pero creo que sirve bastante para que podamos como entender bien qué pasó. Esto es al mismo tiempo que las revueltas obreras, ¿eh? Para que más o menos entendamos el contexto y por qué la gente está enojada también, porque esto es inútil. En 1891 se desata una guerra civil entre el Ejecutivo y el Congreso, que termina con el presidente Balmaceda quitándose la vida en la embajada argentina. Con esto, las fuerzas políticas cambian e inicia el periodo conocido como parlamentarismo a la chilena. Durante más de medio siglo, la Constitución de 1833 se había interpretado en clave presidencialista. El presidente tenía amplísimas facultades y las grandes decisiones se tomaban en la moneda y no en el Congreso. Con el fin de la guerra civil, el centro de poder se desplaza a este último lugar. Es el legislativo quien tomará las decisiones hasta 1925. Sin embargo, esto no se logra con una reforma constitucional, sino con una mutación constitucional. Lo único que hacen en principio los parlamentarios fue reinterpretar el sentido y alcance de la Carta Fundamental de 1833 para darle cabida a un régimen político que tuviese el presidente a merced del Congreso. Esto se logró principalmente a través de prácticas de facto, sin perjuicio de unas reformas menores, como que el Congreso se pudiese autoconvocar. Este periodo tiene mala fama general dentro de la historia tradicional de Chile y se ve como un periodo oligárquico. Lamentablemente, en esta época los gobernantes no se pudieron hacer cargo del conflicto social, conocido como la cuestión social, que explotaría ya a fines del parlamentarismo y sería una de las causas de su fin. El parlamentarismo a la chilena termina con la renuncia del presidente Arturo Alessandri Palma en 1924, pues las Fuerzas Armadas comenzaron a tener un rol más preponderante en la política chilena, lo que le incomodó. Esto da pie para que, un año más tarde, se dé espacio para una nueva constitución presidencialista. Acá yo sé que los conceptos son elevados porque son clases para la gente, de hecho, como que quiere saber más de Constitución, pero quería mostrárselos por lo mismo. Vamos a tener un periodo en la historia de Chile que es el parlamentarismo durante todo este tiempo que están los obreros protestando. Se llama parlamentarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente no toma decisiones, las toma el Congreso. Y si el Congreso no quiere tomar las decisiones, no se toman. Esa parte es súper importante. ¿Y el Congreso por qué está compuesto? Por la misma gente de siempre. Los dueños de la salitrera, los dueños de los ferrocarriles, los dueños de las fábricas. Eso es el Congreso. Y los primos, los hermanos y los tíos y así. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué tenemos acá, chiquillos? Lo que tenemos acá es un periodo donde no hay mucha actividad política de la élite, no hay tantos cambios. ¿De qué está preocupada la élite? De hacer mejores calles, de poner postes, de que Chile se vea bonito, de que se vea limpio. ¿Para qué? Para que vengan extranjeros y inviertan en Chile. Y claro, es bueno que inviertan en Chile, pero el problema está en qué pasa con la gente común y corriente. Este periodo es un periodo que se conoce de verdad como de alto crecimiento económico. Chile se forró en plata por esa litre. Pero al mismo tiempo, chiquillos y chiquillas, al mismo tiempo Chile va a tener un nivel de desigualdad feroz, ¿ya? Feroz y la primera organización popular. Entonces,
La próxima clase que vamos a ver ya bien, como en detalle, cuáles son las características del parlamentarismo y cómo nos va a llevar a que en algún momento la gente quiera cambiar la constitución, porque esto pasa, ya no es algo nuevo, ha pasado anteriormente. Vamos a ver en el fondo qué termina pasando con esa constitución, hacia dónde cambia, y por qué se acaba este gobierno que parecía ser tan simple. Porque si tenemos fundamentalmente que entre nosotros mismos nos gobernamos nosotros mismos, la cosa es maravillosa. Pero en algún punto ese modelo ya no funciona, colapsa, la gente lo termina votando. Ya, votando de votar, no votando de elección. ¿Y qué va a pasar después de eso? Un periodo de crisis de muchos años, que es potencialmente lo que podría pasar ahora. ¿Mm? Un periodo de crisis de muchos años donde de hecho la constitución nueva no se puede aplicar, porque está a tal nivel la embarrada en Chile que ni siquiera hay presidente. ¿Ya? Entonces, mientras Europa está con su crisis porque acaba de salir de la Primera Guerra y están las ciudades devastadas y qué sé yo, Chile también va a estar en su propia crisis interna, pero una crisis brutal. O sea, no sé cuántos presidentes pasarán por la época, les voy a dar la cifra, en la próxima clase lo voy a buscar, pero deben ser al menos 10, ¿ya? 10 en nada, que de 1925 a 1932, 7 años, donde tenemos un montón de presidentes se mueren, presidentes renuncian, hay golpes de Estado, unos nazis se toman el poder, una cosa muy loca. Ya no son nazis, pero tienen como unas tendencias por ahí medias nazis. Entonces, quiero que entendamos que será una época muy compleja en la historia de Chile, que esta fue como la introducción. Me gustaría que ojalá se metan más en el tema, porque de verdad es muy, muy entretenido lo que pasa en Chile en la época. Y espero también haya quedado claro. De todas formas, yo voy a subir esta clase a YouTube, voy a subir los videos a la carpeta donde subo las cosas del curso, para que para la siguiente tarea ustedes ya tengan toda la información a disposición y también tengan esta clase y puedan usarla si quieren hacer bien su tarea. ¿Ya? ¿Alguna duda pequeña? Porque me queda un minuto. Pequeñas, ¿alguna dudita? No, mis. Muchas gracias, Nicolás. ¿El resto algo? No, Sí, mis. muchas gracias, Cata. Si hay alguna duda, pregúntenme. Y si quieren meterse más en la época, hay harto, o sea, hay harto porque de verdad es una época fundamental en la historia de Chile. Si no hubiese sido por eso, de ahí en adelante, no sé, Chile hubiese sido un país muy distinto. Quizá más rico, quizá, pero quizá más injusto también. ¿Ya? Entonces, eh, quiero que entendamos que fue muy importante lo que pasó entre los obreros y lo importante que va a ser que la forma de gobernar Chile cambie, que Chile de verdad se vuelva un país democrático que no era. ¿Ya? Así que eso, muchos abracitos a todos, muchos cariñitos, estamos viéndonos y ojalá puedan ser la gente del D que se conecte un poquito más para poder tenerlos en mis clases. Cualquier duda, la mayoría tiene mi número, así que me puede escribir. ¿Ya? Besitos, cuídense del coronavirus, sobrevivan, luchen por sus derechos. Que estén bien y eso. Chao, chao. Chao, mis. Chao, chao.